IBEX.es. Bueno, son amigos las 9:30, las 8:30 de la Comunidad Canaria. Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Me imagino que ya de elecciones y de las consecuencias de las elecciones estás hasta el gorro, pero te voy a dar un dato que no sé si conoces y que no sé hasta qué punto... Bueno, Ricardo Lucas, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, para Luis. que no te quedes fuera de la capacidad de sorpresa. Nunca, después de unas elecciones, el IBEX ha reaccionado positivamente hasta hoy. No sé, deben ver algo que no vemos el resto de los seres humanos, pero el IBEX ha subido. No, a ver, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una, que el programa económico del PSOE no sea necesariamente bueno, porque no lo es, ya lo hemos criticado aquí en muchas ocasiones: subidas de impuestos, nuevas regulaciones, subida del gasto, ligera despreocupación por la deuda, en términos comparativos no mucho más que Rajoy, pero bueno, más o menos. Eso no es positivo. Ahora, es verdad que desde el Partido Popular y en menor medida desde Ciudadanos se había venido haciendo una campaña excesivamente apocalíptica y catastrofista con lo que suponía la reelección de Sánchez. Básicamente nos decían que los inversores extranjeros ya estaban huyendo de España, que la EPA había sido un desastre absoluto y que ya se estaba destruyendo empleo. Poco más que en 2 meses o ganaba la triderecha, por decirlo de alguna manera, o teníamos recesión. Y eso es falso. Es decir, hay una desaceleración internacional. Si llegara a haber recesión en España, sería con independencia de Sánchez o no Sánchez. Ahora bien, sí es cierto que en caso de que haya una recesión, las políticas de Sánchez son peores para afrontar esa recesión. Eso sí, pero que Sánchez, más con esta mayoría relativa, no va a ser tan estúpido de generar internamente una recesión. Es que eso es absurdo. Ni siquiera lo hizo Zapatero. Es decir, Zapatero no causa la crisis. Zapatero es un inepto por la forma desastrosa en la que reaccionó a la crisis. Pero la crisis vino de fuera y también por las dinámicas internas que ya venían de antes de Zapatero, de burbuja inmobiliaria, etcétera. Entonces, Sánchez no va a generar una crisis. Máxime sin depender de la política económica suicida que plantea Podemos. Depende muy de aquella manera. Entonces, en este sentido, la bolsa no es que haya reaccionado de manera optimista, es simplemente que hoy tocaba subida y no han visto nada nuevo ni nada raro en el horizonte. Hoy estábamos, como la semana pasada, habían subido las bolsas europeas, pues ha subido también. Te veo súper optimista, porque ¿cómo que no depende de las políticas de Podemos? Depende absolutamente de las políticas. No, yo creo que yo sinceramente creo que no. Es decir, depende hoy menos de las políticas de Podemos que ayer. ¿Estáis de acuerdo en eso? Sí, yo creo que Pues ¿cómo? Los mercados se mueven por expectativas, siempre lo hemos dicho, y efectivamente la expectativa hoy es que la dependencia de Podemos va a ser menor, puesto que están menos parejos de lo que apuntaban las encuestas, ¿no? Podemos ha sacado muy mal resultado, aunque le puede servir para influir en el gobierno, incluso para entrar en él, aunque el PSOE no quiere, pero lo que ven los inversores es que esa desnivelación de fuerzas hará que pese más el programa del PSOE que el programa de Podemos, y en todo caso... Pero yo os quiero recordar un dato aritmético que me parece que ninguno de vosotros tenéis en la cabeza. Sin Podemos no saca adelante ni una sola medida, ni una. Siempre y cuando no consigue una alianza con Ciudadanos. Las puede sacar con Ciudadanos. No va a haber acuerdo de gobierno de ninguna manera, eso yo creo que es evidente, porque sería invalidar la estrategia que ha seguido Ciudadanos, pero eso no significa que Ciudadanos no pueda llegar a lo largo de la legislatura a acuerdos puntuales con el PSOE, como ha llegado en la última legislatura. Recordemos que de los 7 decretos, leyes que se convalidaron en la Diputación Permanente, 5 los convalidó con Ciudadanos. Entonces, el PSOE tiene cierto margen para pactar ciertas medidas económicas con Ciudadanos a lo largo de la legislatura. Podemos sabe, o debería saber, pero lo sabe porque lo viene denunciando desde hace meses, eso. Y justamente por eso, si el PSOE ha podido torear a Podemos con una aritmética mucho más complicada que la actual, creo que lo previsible es que lo siga toreando. Y en todo caso, aunque podemos entrar en el gobierno, lo que no va a hacer el PSOE, creo, en ningún caso, creo que sería del todo descabellado que se lo plantearan, es, por un lado, tomar medidas que ellos saben que internamente puedan abocarnos a la recesión, para que un partido va a destrozar la economía para perder las elecciones, y segundo, Europa nos sigue tutelando. Europa sigue estando encima. Entonces, el PSOE no es un partido antieuropeísta, no es un partido que esté fuera de las esferas de poder europeas, de la Troika. Entonces, si la Troika la Comisión Europea y el Banco Central Europeo nos dicen, oye, que os estáis pasando con el déficit, tenéis cierto margen de holgura, etcétera, pero no todo el que quiere Podemos, el PSOE le dirá que no a Podemos y buscará otras vías. Entonces, a ver, me apena más la
alternativa que se ha perdido, porque creo que de una síntesis del programa económico de la derecha podrían haber salido muy buenas cosas. Habría que verlo, porque no había memoria económica en ningún lado, etcétera, pero creo que las ideas generales estaban bien traídas, había profesionales por en medio que podrían haber articulado un buen programa económico, y me apena más esa alternativa que no se va a llevar a cabo y que probablemente hubiese sido la alternativa económica más liberal, que, bueno, probablemente no, habría sido la alternativa económica más liberal de toda la democracia y probablemente la más que vamos a tener en mucho tiempo por delante, porque crea que por estar como hace 2 meses, porque estamos como hace 2 meses, España pues se viene abajo per se. En línea con lo que dice Juan Ramón, yo creo que hay que tener en cuenta, aparte de un dato puntual, y es que hoy había resultados de la banca, y la banca es lo que al final acaba moviendo el IBEX, y el IBEX se ha movido hoy por resultados de la banca, los datos por las elecciones. Yo recuerdo que Manuel de la Rocha, hijo, a la sazón responsable económico del PSOE, comentaba en una entrevista reciente que su programa económico básicamente eran los presupuestos de 2019 pactados con Podemos, pero adaptados a la situación, a la coyuntura actual. Es decir, ya reconociendo esa desaceleración y esa pérdida de dinamismo del mercado laboral. ¿Cómo va a conseguir que Podemos le acepte esas matizaciones? Pues seguramente buscando también el apoyo en algunos puntos de Ciudadanos, que es por donde yo creo que indica Juan Ramón. No tanto un acuerdo global, pero sí medidas puntuales, y de todas maneras ya hemos visto que Sánchez tiene una capacidad bastante notable para gobernar vía decreto o retorciendo los caminos parlamentarios. O sea que no dudo de que vaya a ser capaz de sacar adelante un programa razonable. Y en todo caso lo que los inversores están viendo, y eso decían hoy casi todos los analistas, es que esa posibilidad de acuerdo con Ciudadanos les parece más alentadora que solamente depender de Podemos. Vamos a ver, antes de que me digas nada, porque es que yo creo que os oigo hablar y digo, aquí hay o 2 marcianos o un tío de Mercurio. O sea, vamos a ver, la investidura se podrá conseguir de muchas maneras, ahora nos vamos a meter en esos vericuetos, pero pasa necesariamente en cualquiera de las combinaciones posibles por el voto a favor de Podemos, ¿de acuerdo? Entonces, ya no entremos a considerar si Podemos va a pedir a cambio una vicepresidencia, 3 ministerios y 4 embajadas. No es la cuestión. Lo importante es que en un momento determinado le dirá Podemos al PSOE, mi sí, que es necesario en cualquier escenario, tiene un precio programático. Sí, está claro. Y entonces, ¿y eso nos parece suficiente condicionante? A ver, pero ¿cuánto peso programático puede imponer Podemos? Esa es la cuestión. El sí de Podemos también tenía peso en los presupuestos de 2019. Creo que vamos a ver una reedición de esos presupuestos de 2019, que no eran unos presupuestos buenos. De hecho, es lo que iba a comentar antes de que hicieras esa consideración. Lo que sí que nos viene por delante, y eso es evidente, es la tasa Google, la tasa Tobin, una subida del impuesto sobre sociedades, una subida del IRPF, subida de patrimonio, probablemente tipo mínimo en sucesiones y donaciones. Entonces, todo eso mínimo sí nos viene encima, y todo eso es negativo para la economía. Yo no estoy diciendo que Sánchez vaya a implementar un buen programa económico. Lo que estoy diciendo es, cuidado con exagerar la repercusión de lo que todo esto tiene. Todo esto va a restar dinamismo a la economía española, va a hacer que se cree menos empleo del que se está creando ahora. A largo plazo vamos, por tanto, a ser mucho menos ricos de lo que podríamos ser. Pero esto no significa que la economía española, que ahora mismo está creciendo un 2,6, un 2,7, un 2,8, vaya a entrar en recesión, que es lo que se ha estado diciendo en campaña, ni que se vaya a quedar en el estancamiento absoluto, ni que se empiece a destruir empleo a mansalva, ni que vayamos a quebrar como consecuencia de estas medidas que vaya a tomar Sánchez. Es decir, creo que, por resumirlo en un tuit, creo que vamos a seguir gobernados por la troika, pero con guiños a la extrema izquierda. Eso es. Pero claro, quien no va a tener el mando o el timón de la economía va a ser Podemos. Podemos manejará un poco, hará ver que ha conseguido algunas ventajas, algunos premios, pero Podemos tampoco va a tumbar la investidura de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez cede un poco, ¿cómo va a vender ante su electorado Podemos? No, tenemos mayoría de izquierdas y vamos a unas nuevas elecciones a ver si gana la triderecha, ultraderecha, ultrafascista que teníamos delante. Vamos, todos los de Podemos se terminan de ir al PSOE para evitarlo, ¿no? Entonces, yo no veo tan distinto lo que tenemos hoy
en términos PSOE-Podemos, otra cosa son las consideraciones territoriales, pero en términos PSOE-Podemos no veo eso tan distinto de lo que teníamos hace 2 meses. De hecho, lo veo incluso mejor, porque el PSOE es mucho más hegemónico dentro de la izquierda hoy que ayer. Por contextualizar un poco lo que veníamos diciendo, no quiero matizar, sino contextualizarlo. Este es el sentimiento de los inversores, es decir, lo que han hecho los analistas, los inversores hoy en los mercados. Quien sí está preocupado, y lo vamos a ver estos días, y mañana mismo en Expansión llevamos una encuesta con representantes empresariales, son los empresarios, los representantes empresariales, los directivos de empresas, que sí te están diciendo que son los que van a sufrir en primera persona esta subida de impuestos que comentaba Juan Ramón, de prácticamente todos los impuestos, esa posible reversión, si no completa así, de la mayoría de las medidas que formaban parte de la reforma laboral, y ellos sí son lo que te están diciendo que, ojo, que esto va a afectar al empleo, va a afectar a la inversión, por tanto va a afectar al crecimiento, a la competitividad de las empresas españolas en el exterior y, sin duda, a la confianza de los inversores. Esa sería la segunda pata, pero vamos a tardar más en verla. La reacción inmediata es, si quieres, más optimista de lo que se esperaba, menos preocupada, pero desde luego, una vez que los empresarios vean cómo se va conformando el gobierno, cuáles son las medidas que pone encima de la mesa, veremos más llamadas de atención y más llamadas de preocupación por parte del mundo empresarial, que es quien lo va a sufrir en primera persona. Quiero decir, desde luego, si mañana se anuncia gobierno y nombran a Nacho Álvarez, que no es de los que me parece peores dentro de Podemos, pero por decir la cabeza económica visible de Podemos, Nacho Álvarez, ministro de Economía, evidentemente la bolsa no va a reaccionar alegre. Pero creo que ahora mismo la expectativa es que más o menos la situación actual desde un punto de vista económico va a continuar. Y yo, hombre, el programa de la izquierda, insisto, pues a la economía no le sienta bien que le suban los impuestos, no le sienta bien a las grandes empresas que le suban los impuestos, tampoco si hubiese una contrarreforma laboral, aunque no olvidemos que desde el Partido Socialista durante la campaña ya se empezó a deslizar, no vamos a tocar la reforma laboral, vamos a crear un nuevo estatuto de los trabajadores, pero la reforma laboral no la derogaremos sin consenso de todos los agentes sociales, incluyendo la COE. Bueno, pues ahora mismo creo que el clima no es que vaya a haber un programa económico populista, de extrema izquierda, sino un poco lo que ha dicho hoy el presidente de la COE, que no verían mal un gobierno de centroizquierdas, y creo que lo que se anticipa es eso. Ahora, insisto, estas consideraciones creo que hay que hacerlas porque desde el PP se jugó, y creo que para descrédito del propio Partido Popular, porque como en los próximos meses no venga una recesión de caballo o no se empieza a destruir empleo, digamos, los augurios que nos han vendido para que les votáramos les restarán fuerza de cara a próximos años, a su mensaje. Desde el PP se ha exagerado mucho, o el caos. Insisto, sin tener que hacer estas matizaciones debido al elemento apocalíptico que ha introducido el PP en campaña, creo que hoy evidentemente sí podríamos estar diciendo que lo que vienen son muchísimos impuestos en el futuro, y que eso no es bueno. Muchísimos, no solo por los que ya estaban contemplados en el anteproyecto de presupuestos que afortunadamente se tumbó y que ahora se va a reeditar y muy probablemente va a salir adelante, también porque no olvidemos que el Partido Socialista, como objetivo a largo plazo, no como objetivo probablemente a una legislatura, porque es demasiado brutal para hacerlo en 4 años, pero sí como objetivo a largo plazo, lo que quiere es que España se equipare fiscalmente en cuanto a presión fiscal con Europa. Y eso supone subir, lo estuve calculando el otro día para que los oyentes se hagan una idea, subir entre 4.000 y 8.000 euros, según qué país europeo tenemos como referencia, entre 4.000 y 8.000 euros los impuestos a las familias de clase media, no a los ricos o a las rentas más bajas, no, a las familias de clase media, para entendernos, entre 20.000 y 50.000 euros de ingresos familiares conjuntos, subirles los impuestos entre 4.000 y 8.000 euros. Entonces, ese es el proyecto socialista a largo plazo, que desde luego implica mucho más estatismo, mucha menos libertad económica, y eso no es bueno para la economía, pero no vendamos que porque gane este señor aquí pues se acaba la economía española. Bueno, está claro que el modelo que han elegido los españoles, o eso nos dicen los resultados, es el que proponían PSOE y Podemos, que es más impuestos, más gasto social, y va por esa vía. Vamos a ver luego qué capacidad realmente tienen de sacar esas medidas. Si ellos
ven o configuran que una legislatura larga o una legislatura corta, como ya se está empezando a deslizar, y en la que solamente puedan hacer, como han venido haciendo estos 10 meses, medidas efectistas. Y en todo caso, ¿con quién cuentan a la hora de sacar esas medidas? Porque ya sabemos que PSOE y Podemos solos no suman. Si necesitan que PNV apoye algunas de estas medidas, me cuesta mucho ver que el PNV vaya a estar por la labor de que se suba mucho los impuestos a las empresas. Algo sí, pero no muchísimo, o el IRPF o algunas otras medidas de las que están planteando estos dos partidos. Entonces, por eso creo que la reacción hoy es más positiva de lo esperado, porque vamos a ver qué capacidad realmente tienen de hacer daño o aplicar medidas, como dice Juan Ramón, que puedan agravar la desaceleración, que en todo caso nos viene de fuera, pero no tanto porque vayan a poner en marcha un programa radical y extremadamente extremista. Yo recuerdo que la semana pasada mucha gente se llamaba las manos a la cabeza cuando medios como Financial Times o como The Economist venían a pedir, aunque sin hacerlo explícitamente, el voto a Sánchez, como diciendo, bueno, es el mal menor, ¿no? Es el último, es lo que tenemos, ha demostrado que, bueno, que puede gestionarse dentro del caos absoluto que parece la política española y tampoco ha hecho demasiado daño, ¿no? Y por esa vía es por lo que yo creo que están apostando ahora. Sí, yo digo, es una oportunidad perdida porque en lugar de acercarnos a Irlanda, que es lo que el PP o Vox decían que querían para España, con algunas consideraciones, ¿no? Porque el PP también dijo que lo que quería era un Estado como el actual o más grande. Pero bueno, en principio el discurso parecía ser que teníamos que parecernos más a Irlanda, bajando gasto y bajando impuestos. Entonces, eso es una oportunidad perdida. Irlanda es el país más rico de la Unión Europea, España no lo es ni de lejos, y desde luego adoptando medidas liberalizadoras en 20 o 25 años, pues podríamos serlo. Es decir, es una ambición que no es en absoluto fatua, que no es en absoluto irracional, pero eso no se va a hacer. Al contrario, hacia donde vamos es hacia, por desgracia, estados más grandes, estados más en la línea con la Europa mediterránea. Francia, Italia, Grecia, no por la connotación que ha tenido durante la crisis, sino como modelo de Estado de las últimas décadas, y por tanto a que el Estado se ocupe de muchas más áreas de nuestra vida en contra de nuestra voluntad. Y eso es negativo, eso es nefasto. Para un liberal es lo peor, o de lo peor que podría pasar, pero eso no necesariamente implica que la economía se vaya a venir abajo. El IBEX de momento pues no parece que tenga mucho miedo, estos medios internacionales tampoco, y claro, lo que también he comentado en otra ocasión, creo que la situación desde un punto de vista económico las implicaciones electorales desde un punto de vista económico eran mucho más terroríficas en 2015 y 2016, con la posibilidad de un sorpaso de Podemos al PSOE y de que, por tanto, Podemos se convirtiera en la fuerza hegemónica dentro de la izquierda y eso nos abocara, ahí sí, a un proceso de desestructuración económica a la griega, que ahora mismo, que al final, insisto, lo que tenemos es a un hombre de negro de la Comisión Europea en Ferraz o en la Moncloa haciendo guiños a la extrema izquierda con medidas negativas. Subir el salario mínimo es negativo, se va a cargar 125.000 empleos este año, pero claro, si se crean 600.000, pues 125.000 de 600.000, pues se nota poco, digámoslo así. Entonces, haciendo guiños negativos a la extrema izquierda, quitando flexibilidad, quitando libertad y, por tanto, capacidad de generación de riqueza, pero sin llevar al extremo de matar la economía española. Bueno, me queda claro que dais por bueno el mal menor, pero ha insistido mucho, sobre todo ha insistido Pablo Iglesias durante toda esta campaña electoral, que el día 29, es decir, hoy, es decir, al día siguiente de las elecciones, el IBEX iba a volcar, iba a presionar a Sánchez y a Moncloa para que hubiera un pacto con Ciudadanos, etcétera. Ya sé que eso, en este momento y con los datos que hay, parece altísimamente improbable, pero esa presión, en todo caso, ¿creéis que se va a producir? Sí, yo creo que sí, la estamos empezando a ver con algunas llamadas, como la que comentaba el presidente de la COE hoy, Antonio Garamendi, ha dicho que verían con buenos ojos un gobierno de centro-izquierda, pero de nuevo dentro de esta misma dinámica, de la del mal menor y de llegados a esta situación, y desde luego es incontestable que una participación del 75%, este es el dibujo electoral que hay, esta es la España que vota, y con esto hay que manejarse. Más allá de eso, bueno, vamos a ver si las presiones empiezan o se recrudecen en las próximas semanas, o como hay esta sensación
generalizada de que hasta que no se resuelvan las elecciones de mayo y tengamos todas las cartas repartidas y puedan entrar en juego otra serie de componendas de, pues te apoyo en este gobierno autonómico o en este ayuntamiento a cambio de que tú me apoyes a nivel nacional, sobre todo con Ciudadanos, pero también con otros partidos, pienso en el PNV, ya veremos cómo se resuelve esto, ¿no? Pero en todo caso, lo que tenemos es una cierta inquietud, pero que si no vemos que se forme gobierno rápido y que empiecen a anunciar medidas rápido, bueno, podemos verlo en una especie de marasmo, de tranquilidad de aquí al verano. Yo, evidentemente la clase empresarial, especialmente la gran clase empresarial, creo que el gobierno óptimo por el que firmaría es PSOE Ciudadanos. Incluso aunque pudiese haber gobernado la derecha, porque, el IBEX 35 tiene muchas conexiones con el poder político, tampoco le interesa un desarme muy grande del Estado, quieren, de hecho, un estado de bienestar así bastante importante para que haya una cierta aparente calma social y demás, y lo que no quieren son líos. Entonces, ¿qué gobierno sería el que va a mantener lo que hay con alguna reforma tecnocrática? PSOE Ciudadanos. Bien. Entonces, si pudiesen firmar, estoy seguro que es esto. Ahora, desde un punto de vista político, creo que a nadie, absolutamente, ni a PSOE ni a Ciudadanos les interesa llegar a un pacto. Es evidente que, sobre todo al PSOE, le puede interesar utilizar la Carta de Ciudadanos en las negociaciones con Podemos para decir, oye, si me pides mucho, yo me voy para el otro lado. Pero, evidentemente, si se quiere terminar de comer a Podemos, tiene que pactar con Podemos, y Ciudadanos al revés, si quiere terminar de comerse al PP, no tiene que pactar estructuralmente con el PSOE. Otra cosa es que creo que a lo largo de la legislatura sí que habrá margen para llegar a determinados acuerdos, sobre todo si Podemos tensiona mucho las cosas. Por ejemplo, en el decreto de los alquileres, en la legislatura pasada no se pudo llegar a un acuerdo con Ciudadanos porque no sumaban los números, ahora sí. Entonces, sí que puede haber ciertos acuerdos que además le permitan a Rivera sacar pecho diciendo yo soy una oposición constructiva, me opongo mucho a Sánchez, pero si hay alguna buena medida la puedo pactar y demás. Entonces, eso espero que quite mucho poder a Iglesias a la hora de tomar decisiones que sí pueden ser cruciales para la marcha de la economía, y en cierto modo es lo que creo que se descuenta hoy, un gobierno en solitario del PSOE con guiños a la extrema izquierda y teniendo el comodín de Ciudadanos si a la extrema izquierda se pusiera tan farruca como para querer convocar elecciones. Una pregunta que nunca he tenido muy clara y que ahora es muy pertinente porque ya sabéis que dentro de 26 días volvemos a las urnas. Ahora hay elecciones municipales y autonómicas. Toda esta espada de Damocles del aumento de los impuestos y de la presión fiscal que presumiblemente se va a plasmar en España puede quedar compensada o por lo menos atenuada por la gestión de las comunidades autónomas si hubiera ahí una alternativa distinta? Hombre, en parte. Quiero decir, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se paga menos IRPF que en otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. Es verdad que tiene una capacidad recaudatoria falseada por el sistema de financiación autonómico, pero en parte podrían tratar de compensarlo. Yo, de todas formas, yo no soy fan de las autonomías. Sí soy fan de la descentralización. Las autonomías me parecen una administración demasiado grande, pero no está de más darnos cuenta de que, aunque muchas veces son redundantes y demás, y objeto de crítica, en ocasiones como estas sirven como un contrapoder. Es decir, imaginemos que tuviéramos un Estado unitario con una administración única gobernada por Sánchez y en su momento corrimos el riesgo de que estuviera gobernada por Podemos. Entonces, ahora se abre ese horizonte de decir, bueno, ojalá en determinadas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, Murcia, etcétera, o Andalucía, Galicia, no haya una mayoría de izquierdas y por tanto se pueda articular una política económica distinta a la que está o va a materializar Sánchez, o al menos algo distinta, que vendría a ser un poco lo que ya sucedió con Zapatero y la Comunidad de Madrid bajo Esperanza Aguirre, es decir, no emular la política económica de izquierda, sino
tratar de hacer algún guiño dentro de las pocas posibilidades que tienen las autonomías en materia fiscal, pues hacia la rebaja impositiva. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Las autonomías en teoría tienen una capacidad de una corresponsabilidad fiscal que se llama en términos técnicos importante, pero lo cierto es que ni la han desarrollado ni tienen demasiado interés, porque lo que les interesa, o los ha interesado hasta ahora, es hacerse cargo de las partidas de gasto, que son las que rentan electoralmente, pero no de las partidas de ingresos. La única que además que lo ha intentado con una cierta ambición ha sido Cataluña, y la recaudación de sus impuestos propios es bastante ruinosa. Incluso tuvieron que subcontratar a la agencia tributaria estatal para que les recaudase impuestos, porque su propia agencia no era capaz de recaudar impuestos. Entonces, si de esa suerte de juego político se formasen más gobiernos como el de Andalucía, que proclamaba, luego no la ha llevado a cabo tan así, una revolución fiscal, podíamos verla, pero para eso necesitaríamos que se atrevan a dar el paso de gestionar realmente sus impuestos y jugar con los que pueden subir o pueden bajar, siempre limitados al tramo que tienen, que recordemos que en algunos impuestos sí que tienen todo, pero en otros tienen solamente un tramo, y con ese es con el que juegan. Pienso, por ejemplo, en el caso del IRPF. Pero recordemos que esta es una de las cuestiones endiabladas del sistema de financiación autonómico que tenemos, que las autonomías poseen más autonomía para subir impuestos que para bajarlos. Es decir, si una autonomía sube los impuestos, todo lo que recaude se lo queda para sí. Ahora, si tú bajas impuestos, digamos que la parte que tendrías que haber recaudado y que no recaudas, la tienes que seguir poniendo en la bolsa común que se redistribuye entre autonomías. Con lo cual, claro, una autonomía dice, voy a dejar de recaudar 100 millones que no voy a poder gastar, pero voy a tener que meter 75 para el resto de las autonomías. Con lo cual, mis ciudadanos dejan de recibir 75 millones en servicios, pero se lo reciben, ese dinero los pagan los de mi autonomía y los reciben los de otra. Entonces, el incentivo a bajar impuestos, salvo que tengas superávit y las cuentas muy saneadas, o quieras hacer guiños nacionales, por ejemplo, lo de Andalucía, claramente, pues es muy escaso. El sistema está diseñado para incentivar las subidas de impuestos en autonomías, no para incentivar las Y no olvidemos que además de los pocos incentivos, el Estado, a través del FLA en la crisis, se ha asegurado de que el principal acreedor de las autonomías es el propio Estado, con lo cual les tiene controlado por la vía de la deuda. Si haces alguna medida, y en eso jugaba muy bien Montoro, que me disguste, ya te presionaré yo con la deuda, con los intereses de la deuda, con los préstamos que me vayas pidiendo. Bueno, pues queda claro este dibujo hoy. Esto, como es fluido, irá cambiando, vamos a ver, ¿no? No creo que mucho, la verdad. Pero, en fin, tendremos la oportunidad de ir contándolo a medida que se vaya produciendo esa evolución. Juan Ramón, gracias. Un saludo. Hasta el miércoles. También un saludo muy cordial.